Buenas noches, es un gusto de estar con ustedes el día de hoy. Mi nombre es el doctor Libardo Palma Marriaga, soy médico egresado de la Universidad Libre de Barranquilla, médico internista cardiólogo del Instituto Mexicano del Seguro Social, laboro en la Clínica San Rafael en Pereira y la Sociedad Cardiovascular del Eje Cafetero de Armenia y Cardiosalud Eje Cafetero Pereira. En el día de hoy tendremos un webinar muy interesante. Se llama Charlas con Aroma de Café, organizado por la seccional del Eje Cafetero de la Sociedad Colombiana de Cardiología. El título es Enfoque práctico del diagnóstico de las taquicardias de complejo ancho, bases electrocardiográficas del diagnóstico, a cargo del doctor Antonio Carlos Miranda Hoyos, médico internista, cardiólogo y electrofisiólogo de la Universidad Libre de Barranquilla, Universidad del Valle, Universidad CES, y labora en la unidad de arritmia y estimulación cardíaca de la Clínica San Rafael en Pereira, en la unidad de arritmias complejas de la Clínica Confamiliar Pereira, en el IMAN Montería y en la Sociedad Cardiovascular del Eje Cafetero, Armenia. El diagnóstico electrocardiográfico correcto de las causas de las taquicardias complejas de QRS ancho es muy fundamental, ya que tanto el manejo como el pronóstico es diferente y según su etiología se define el estudio y el tratamiento a realizar. Hay numerosos criterios y algoritmos descritos para diferenciar el origen de estas taquicardias. En el día de hoy este webinar persigue este objetivo y así poder lograr diferenciarlas, y esto es importante en los servicios de urgencia donde se necesita una definición rápida que permita un manejo agudo y apropiado. En la siguiente revisión analizaremos los diferentes mecanismos y criterios de la taquicardia con QRS ancho. Damos paso al doctor Antonio Carlos Miranda Hoyos para que nos ilustre en este webinar. Muy buenas noches. Agradezco a la audiencia haberse conectado esta noche en nombre del Colegio Colombiano de Electrofisiología Cardiovascular y de la Sociedad Colombiana de Cardiología. Vamos a hacer una breve revisión de cómo es el enfoque de un paciente con una taquicardia de QRS ancho. Es un punto que siempre genera mucha discusión, puesto que hay múltiples criterios, múltiples formas de diagnosticar, múltiples algoritmos, los cuales se han venido desarrollando a través de los años y que a veces implican cierto grado de complejidad para el diagnóstico en los servicios de urgencias, en los servicios de cuidado intensivo, en los servicios de cardiología. La idea de esta revisión es mostrarles los criterios desde las bases fisiológicas. La idea del entendimiento de la electrocardiografía no debe ser un entendimiento de que me aprendo de memoria los criterios. Si usted entiende de dónde viene cada criterio, obviamente va a ser más fácil recordarlo. Entonces, entrando en materia, cuando hablamos de una taquicardia de complejo QRS ancho, la primera opción a tener en cuenta es que sea de origen ventricular. Es lo primero que usted tiene que pensar, que el 80% de las taquicardias de QRS ancho son de origen ventricular. Hay un porcentaje mucho menor que son lo que se llaman taquicardias de complejos anchos de origen supraventricular, y dentro de las cuales tenemos aberrancia, que es que se bloquea una de las ramas dependiente de la alta frecuencia ventricular, o paciente que tenga un bloqueo previo de rama derecha o de rama izquierda de las de His. Y dentro de esas taquicardias tenemos las taquicardias asociadas a vías accesorias, el síndrome de Wolff-Parkinson-White, que tiene dos formas de taquicardia: la de movimiento circular antidrómica y la de movimiento circular ortodrómica, que ahorita les voy a mostrar de qué se trata cada una de esas. Y otro tipo de taquicardia es la taquicardia atrial, la reentrada en el nodo AB y el flóter auricular. ¿Qué tienen en común este tipo de taquicardias? Que estas taquicardias necesitan del sistema de conducción especializado, o sea, del sistema His-Purkinje, para sostener el circuito. Si en algún momento ese sistema no está funcionando, la taquicardia se detiene, a diferencia de la taquicardia ventricular, que no
requiere la utilización todo el tiempo del sistema de conducción especializado. Entonces, todas las arritmias ventriculares son las que vienen debajo de la bifurcación del haz de His y que pueden utilizar el sistema de conducción especializado, el músculo ventricular o combinación de ambos tejidos. Tenemos que una sucesión de 3 complejos ventriculares prematuros o 3 extrasístoles a más de 100 latidos por minuto es la definición de taquicardia ventricular. La I no sostenida cuando dura menos de 30 segundos y sostenida cuando dura más de 30 milisegundos, como lo vemos en este gráfico que les estoy viendo aquí. Y aquí vemos uno de los elementos primordiales en los criterios diagnósticos de taquicardia ventricular, y es el cambio abrupto del eje eléctrico. ¿Por qué cambia el eje eléctrico abruptamente en una taquicardia ventricular? Porque la activación viene de una zona específica del miocardio ventricular que va en contra de la activación normal por el sistema His-Purkinje, y eso lo tendremos en cuenta. Dentro de los mecanismos que generan la taquicardia ventricular hay 2 grandes a tener en cuenta, que es el origen focal, que puede ser por despolarizaciones tempranas, por despolarizaciones tardías o por despolarizaciones en fase 3. La causa que sea focal quiere decir que una zona específica del miocardio, que es estructuralmente sano, es capaz de despolarizarse espontáneamente y de tener automaticidad. Tenemos aquí un origen automático. Las taquicardias en corazones estructuralmente enfermos, como en cardiomiopatía isquémica, como es el caso este, o en cardiomiopatía no isquémica, es la macrorreentrada. Y viene uno de los conceptos más importantes en electrofisiología y es el mecanismo de la reentrada. Para que se dé una reentrada tiene que existir un tejido que conduzca rápido y uno que conduzca lento, y algo que los conecte para que se pueda generar un circuito de taquicardia. Entonces, en los pacientes que se han infartado vemos una gran cicatriz en este corte histológico, pero entre la cicatriz y otra tenemos una zona de haces musculares que son viables, pero que conducen lento. Entonces, al conducir lento y al tener otra zona de miocardio viable que conduce rápido, tenemos los 2 elementos primordiales para que se genere una reentrada y una taquicardia. Y aquí vemos en este gráfico de una resonancia magnética con el corte histológico que toda esta parte del endocardio tiene fibrosis. Fibrosis son zonas necróticas donde el paciente ha tenido infarto y que van a favorecer todo esto. Y de aquí vinieron los grandes gráficos que nos explicaban que para que exista ese mecanismo tiene que haber una zona que conduce lenta, una zona que conduce rápida, una zona por donde el impulso entra lento y otra zona por donde sale. Y hoy en día somos capaces de entender en vivo esos mecanismos. ¿Por qué? Aquí tenemos estos 2 videos tomados de la sala de electrofisiología donde hacemos una reconstrucción tridimensional del ventrículo izquierdo en taquicardia ventricular, y miren esta zona que es la que tengo demarcada en el círculo donde la conducción se ve completamente lenta, y es la zona de la conducción lenta, y obviamente es la zona donde probablemente nosotros hagamos la ablación y podamos eliminar la taquicardia en ese paciente. Pero tenemos que irnos a lo más básico de la electrocardiografía, y son los principios vectoriales para poder entender todos los criterios que les voy a mencionar. Y los principios vectoriales básicos a tener en cuenta son estos. Si nosotros tenemos un electrodo observador y un tejido con un frente de activación eléctrico con una despolarización, ese electrodo, todo lo que vea que se acerque va a dar una deflexión positiva. Si el tejido es más grande, la deflexión va a ser más alta. Si el electrodo está viendo un potencial que se aleja, la deflexión va a ser negativa. Y si es muy grande el tejido, va a ser mucho más negativa. Y sale uno de los principios fundamentales. Todo electrodo que tenga una activación eléctrica inicial negativa nos dice de dónde viene esa activación eléctrica. Si vamos colocando ese electrodo en zonas equidistantes, es lo que nos va a dar los patrones precordiales que tienen R y que tienen S, dependiendo de dónde se coloque el electrodo. Y el otro principio fundamental es el de los vectores eléctricos, que un tejido tiene muchos vectores, pero que todos suman un gran vector, y de acuerdo a la masa del tejido, ese vector va a ser más fuerte y va a tomar una dirección. Entonces, eso es lo que nos va a dar la morfología de las derivadas precordiales. Como vemos en este gráfico, vemos que la activación que viene del nodo sinusal va a pasar
por el nodo AB y va a activar el sistema His-Purkinje. Pero primero se activa la rama izquierda, 10 milisegundos antes que la rama derecha. Y eso hace que tengamos un primer vector que viene de izquierda a derecha. ¿Y quién va a ver ese vector? B1. Y si B1 ve algo que se acerca, nos va a dar una primera deflexión positiva. Posteriormente hay otro vector que es el que da la rama derecha, pero como el ventrículo derecho es más delgado que el ventrículo izquierdo, ese vector generalmente se va a anular. Y entonces vamos a tener más en cuenta el tercer vector, que es el que depende del ventrículo izquierdo y que es un vector apical. Y aquí lo que empezamos a ver es un vector que se aleja de B1 y nos va a dar una deflexión negativa. B6 que vio un vector que se alejó, que fue el primero, y un segundo vector que se empieza a acercar. Tenemos un cuarto vector que es la pared libre y tenemos un quinto vector que es la base de los ventrículos. Esto se resume cuando sumamos estos vectores en 3 vectores ventriculares. El septal, que es el que nos va a dar el primer componente del QRS, que en B1 es la R, y a veces en B5 o en B6 va a ser una onda Q, porque vemos que se aleja de B5 o B6. Un segundo vector, que es el que va a depolarizar la gran masa del ventrículo izquierdo, y como B1 ve que se aleja, nos va a dar esa deflexión completamente negativa. Y como B1, como B5 y B6 ve que se acerca, nos va a dar esta deflexión completamente positiva. Y por último, el vector de la base nos va a mostrar en B5 una deflexión negativa porque él ve que se aleja. B1 no es capaz de observar ese vector. Y es muy importante tener este concepto porque la clave aquí es que en la activación normal del ventrículo, lo primero que se activa es el sistema de conducción especializado y lo último que se activa es el ventrículo. Si conducimos por el sistema de conducción especializado, los vectores van a ser delgados y organizados. Si conducimos célula a célula, o sea que falla el sistema de conducción, esa conducción va a ser más lenta y al ser más lenta vamos a tener empastamientos, notch o alargamientos del QRS que van a explicar todo eso. Entonces aquí me voy a mostrarles qué es lo que pasa cuando bloqueamos la rama derecha para entender lo que se viene más adelante. La rama izquierda, perdón. Cuando se bloquea la rama izquierda de las de His, la activación va a comenzar por la rama derecha. Y al comenzar por la rama derecha vamos a tener que ese vector septal va a ir de izquierda a derecha. ¿Y quién lo va a estar viendo? B1. Y por eso B1 es capaz de ver una onda R pequeñita en la parte inicial. Pero característicamente, como esa velocidad de activación del BD es muy rápida y como su pared es muy delgada, esa R es extremadamente delgada y miren que mide menos de 40 o inclusive menos de 20 milisegundos. Esa es la primera parte de la activación y así es como la ve B1. La segunda parte de la activación depende de la activación ya no por la rama izquierda que está bloqueada, sino que nos vamos a tener una activación célula a célula porque tenemos que activar el resto del ventrículo izquierdo. Y como se da célula a célula es mucho más lenta que lo primero que habíamos visto y por eso el QRS se ensancha en B1. Y si nos vamos a B6, vemos que es una activación que está mirando hacia B6 y nos va a hacer que tengamos un QRS también muy ancho. Y aquí entra un concepto que es el tiempo de activación ventricular o de flexión intrínsecoide, que no es más que medir cómo es la activación inicial del QRS del ventrículo izquierdo. Y vemos que cuando hay bloqueo de rama izquierda, ese tiempo es mayor a 60 milisegundos. Y es uno de los criterios para decirnos de que estamos usando conducción célula a célula, que es una conducción más lenta que por el tejido de conducción especializado. Lo contrario, en el bloqueo de rama derecha, al nosotros bloquear la rama derecha, la activación va a arrancar por la rama izquierda y vamos a tener ese primer vector septal que viene de izquierda a derecha. ¿Quién lo ve? B1. Y si va de izquierda a derecha y si B1 ve algo que se acerca, nos da una R inicial. Y B6 nos va a dar una Q porque ve algo
que se aleja de ese electrodo. El segundo componente se da porque ya activamos de izquierda a derecha utilizando la rama izquierda. Vemos que esa misma rama izquierda termina de activar el ventrículo izquierdo. ¿Qué ve BB1? Una onda que se aleja. ¿Y qué ve BB6? Una onda que se acerca. Y tenemos este tercer vector, que es la activación del ventrículo derecho. Y como la rama derecha está bloqueada, esa activación es célula a célula. Y como ven, ese vector o esa parte del complejo QRS va a ser más ancha que la primera, porque se demora mucho más en activarse. Y lo segundo que es más importante es que va a ser mucho más alta, va a tener mucho más voltaje. ¿Por qué va a tener más voltaje? Porque necesita activar todas las células y eso genera un mayor voltaje. Y por eso es importante cuando nos vayamos a ciertos criterios saber que si la activación inicial es corta y rápida comparada con la activación final de cualquier complejo, es más lenta, aquí estamos en presencia de un bloqueo de rama. Y es una manifestación de que hay una aberrancia. La taquicardia ventricular no tiene este comportamiento y por eso es tan importante entender este concepto para entender todos los criterios que tenemos. Como vemos en este gráfico, a medida que han pasado los años, hay criterios que tienen morfología de bloqueo de rama derecha y morfología de bloqueo de rama izquierda. Criterios que están en uno y que están en otro y que se han desarrollado múltiples criterios con múltiples algoritmos. Y vemos que hay criterios que tienen un muy buen valor predictivo positivo como la disociación AB, la concordancia precordial, el cambio extremo del eje. Hay otros criterios que tienen ciertos valores tanto en su paper inicial como en los estudios posteriores y hay algoritmos que inicialmente, por ejemplo el de Brugada, marcaba una precisión del 98%, pero no ha podido demostrarla en estudios posteriores. Pero vamos a ir hablando uno por uno para ir haciendo claridades. El doctor Wellens es de las personas que más nos ha enseñado en la electrofisiología, que falleció el mes pasado y que fue uno de los primeros en describir la disociación auriculoventricular. ¿Qué quiere decir? Que durante una taquicardia de complejos anchos, la presencia de ondas P que van completamente disociadas de los complejos QRS es un criterio con 100% de especificidad para hablar de que hay taquicardia ventricular. ¿Y eso qué quiere decir? Cuando usted está en TB, el ventrículo se activa independientemente de las aurículas. No debe haber una asociación entre la activación ventricular y la activación atrial. En ciertos casos, en algunos casos de taquicardia ventricular lenta, puede haber conducción ventriculoatrial, pero es muy raro. Cuando usted encuentra esto, ya puede decir con certeza que está ante una taquicardia ventricular. Pero hay otra forma de saber que hay disociación AB. Puede existir un momento en que esa activación auricular logre bajar por el nodo AB y logre capturar el ventrículo. Y al capturarlo vamos a tener un QRS que va a ser estrecho y que va a tener una morfología muy parecida al ritmo propio del paciente y eso se llama un latido de captura. Si usted encuentra eso en una taquicardia QRS ancho, es altamente probable que sea de origen ventricular. Y a veces pasa que venga ese estímulo de la aurícula, baje y al mismo tiempo venga un estímulo ventricular y choquen y se fusionen generando un QRS que es híbrido, que no es ni ancho completamente ni es estrecho. Y es lo que llamamos un latido de fusión de Dressler, que también es altamente sugestivo de taquicardia ventricular. Después de eso, se empezó a hablar de los criterios morfológicos clásicos, pero para entender esos criterios, cuando yo les hable de morfología de bloqueo de rama derecha y de morfología de bloqueo de rama izquierda, lo que quiere decir es qué cámara se activa por última vez durante la taquicardia. Entonces es muy importante entender que durante las taquicardias supraventriculares siempre es necesario, como aquí en la reentrada, utilizar el sistema de conducción para iniciar para la parte inicial del circuito de la taquicardia. Si es una taquicardia auricular, tiene que bajar por el nodo AB. Si es una taquicardia de movimiento circular a través de una vía accesoria, las hay de dos tipos. La ortodrómica,
en la cual el impulso baja anterogradamente por el nodo AB y se devuelve por la vía accesoria y genera un circuito de reentrada. Y la antidrómica, en la cual el impulso baja por la vía accesoria y se devuelve por el nodo AB. En estas tres, la clave es que la activación inicial se da por el sistema de conducción especializado y esa activación tiene que ser rápida y estrecha. En la otra, como vemos, utiliza el ventrículo de entrada. Y por eso, la mayoría de los algoritmos fallan en los pacientes que tienen taquicardias a través de vías accesorias antidrómicas o pacientes que tengan taquicardias fasciculares, o sea, que vengan de los fascículos o que vengan de fibras de Mahain, que son fibras que están muy cerca del nodo AB. Entonces nos vamos a dividir en dos grandes grupos, taquicardias con morfología de bloqueo de rama derecha, o sea, taquicardias con B1 positivo, que es el término que voy a seguir utilizando, y taquicardias con morfología de bloqueo de rama izquierda, taquicardias con B1 negativo. Desde el 65, Sandler y Marriott fueron los que iniciaron la observación de los criterios morfológicos clásicos. Ellos lo que hicieron fue comparar electrocardiogramas de pacientes con extrasístoles ventriculares con pacientes con bloqueo de rama y vieron ciertas características que eran muy específicas de la extrasístole ventricular y otras características que eran muy específicas del bloqueo de rama. Y lo primero que ellos plantearon es el vector de activación eléctrico idéntico. ¿Qué quiere decir? Que si la parte inicial del QRS en B1 en taquicardia es igual a la parte inicial en ritmo sinusal, eso es supraventricular. ¿Por qué? Porque utilizó el sistema de conducción especializado y no se deformó. Segundo, si tenemos esta morfología, que es la morfología RSR', que es la morfología típica del bloqueo de rama derecha, si se asemeja a esa morfología a la taquicardia, la probabilidad de que estemos ante una supra con conducción aberrante, porque es muy difícil que una taquicardia ventricular pueda reproducir esta morfología en B1 por lo que les explicaba de cómo se activa el ventrículo cuando hay bloqueo de rama derecha. Entonces aquí entra este criterio, que si tenemos esta morfología, si tenemos una S que cruza la línea de base, tenemos un valor predictivo del 91% de que estemos ante una taquicardia supraventricular con conducción aberrante. Otro de los criterios es el de concordancia precordial, pero para poder entenderlo, quería mostrarles este gráfico donde tenemos, esta es la región anterior, esta es la región posterior, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, de B1 a B6, todas las derivadas precordiales están anterior. Entonces, si tenemos una activación, eso es una reconstrucción tridimensional de un paciente con una taquicardia ventricular, miren el torso que está de espalda, esta es la parte posterobasal del ventrículo izquierdo. Si tenemos una activación que va de posterior a anterior, ¿qué va a haber B1 y B6? Complejos completamente positivos. Y una taquicardia, una reentrada intranodal no puede dar esa morfología porque se activa de otra zona. Y generalmente, si usted tiene esto, tiene una TB que viene de la región posterobasal del BI. De lo contrario, si tenemos una taquicardia que venga de la región anteroapical del BI, va a dar complejos que son completamente negativos y nos habla de la concordancia precordial negativa. Por lo tanto, tener concordancia precordial positiva o negativa tienen una especificidad del 90% y una sensibilidad del 20% para diagnóstico de taquicardia ventricular. Y viene un concepto que ya lo he venido repitiendo, pero que lo voy a estar diciendo toda la noche, y son las diferencias de la velocidad de activación ventricular. Cuando tenemos una supra con conducción aberrante, siempre vamos a tener el uso de la red His-Purkinje, o sea que vamos a tener una activación inicial rápida, como lo vemos en este trazo. Este es un B1 de una taquicardia QRS ancho. Como se activa por el sistema de conducción especializado, como es una supra, vemos que la parte inicial o esa R pequeñita, como no utilizó conducción célula a célula, sino el tejido especializado, vamos a tener una R muy pequeña que dura menos de 30 milisegundos. Y ahí esa explicación en B1 y en B2. Y esa activación inicial la vamos a medir
como lo que llamamos el inicio de la R al nadir de la S, que no es más que el tiempo de activación ventricular que les había mencionado previamente. Y obviamente, si utilizo el sistema de conducción especializado, ese tiempo va a ser corto y por eso ese intervalo va a ser menor a 100 milisegundos. En electrocardiografía todo tiene una explicación y nada se deja al azar. A diferencia de la taquicardia ventricular, en la cual la conducción inicial siempre va a ser lenta. ¿Cómo lo vemos en el siguiente trazo? Si vemos este vector inicial, es una onda R que dura más de un cuadrito, dura más de 30 milisegundos. ¿Por qué? Porque no utilizó el sistema His-Purkinje, sino que utilizó la conducción célula a célula. Y eso es altamente sugestivo de que es origen ventricular. Y lo otro, que a diferencia del anterior, este componente baja recto. Miren que este componente tiene un empastamiento. Ese empastamiento es una muestra de que hay una alteración de la conducción, porque es un tejido, el tejido ventricular está enfermo y está conduciendo lento, y obviamente va a ser más lento que el sistema His-Purkinje. Entonces, a partir de esto, se idearon varios de los algoritmos y de los criterios que tenemos hoy en día. Entonces, miren, aquí recalco otra vez lo del intervalo RS mayor a 100. El doctor Pava, en la ciudad de Cali, con el grupo de Brugada, ideó el algoritmo del pico de la onda R en D2 mayor a 50 milisegundos. El doctor Pava va a pasar a la historia como el único colombiano que está dentro de todos los criterios diagnósticos de taquicardia ventricular hasta el día de hoy. Si esa parte inicial en D2 dura más de 50 milisegundos, es específico para taquicardia ventricular. Y el algoritmo de András Verekey, un húngaro, logró evaluar cómo era la velocidad inicial y la velocidad final de esa activación. En español, 30 milisegundos iniciales de ese complejo y 30 milisegundos finales. Vemos que en los 30 milisegundos iniciales, ese es el voltaje que alcanza, que es menor que el final. Si es menor ese voltaje, ¿qué quiere decir? Que condujo más lento que la parte final, que condujo más rápido. Porque es que al final, la taquicardia ventricular puede entrar y depolarizar el sistema His-Purkinje, y al despolarizarlo, obviamente el resto de la activación va a ser mucho más rápido. Y volvemos al doctor Wellens, quien empezó a tomar todas esas observaciones de Merriott y Sandler y nos ideó los primeros criterios, que son los criterios de Wellens en pacientes que tienen B1 positivo. Uno de esos criterios es tener una duración del QRS mayor a 140 milisegundos, sugiere que es TB. ¿Por qué? Porque si estamos en una TB, la conducción es más lenta y el QRS va a ser más ancho. Eje izquierdo y disociación AB. Los unió todos y obviamente él recalca que de los que más le gustaban a él era tener disociación auriculoventricular. Como les muestro en este gráfico, ¿por qué el eje izquierdo es tan importante? Yo les había dicho que cuando hay morfología de bloqueo de rama derecha, lo que nos quiere decir es que la última cámara que se activa es el ventrículo derecho. O sea que la activación arranca desde el ventrículo izquierdo. Si la activación arranca desde el ventrículo izquierdo, ¿para dónde se van esos vectores? Hacia el lado izquierdo. Y por eso ese eje se va hacia el lado izquierdo. Si lo contrario, tenemos taquicardia con B1 negativo, o sea, con morfología de bloqueo de rama izquierda, el ventrículo que se activa primero es el ventrículo derecho y por lo tanto el eje eléctrico se va a ir a la derecha. Y cuando el eje se mueve tanto al noreste, es uno de los criterios más específicos para hablar de taquicardia ventricular. Entonces miren que vamos sumando criterios, pero todo basado en las observaciones iniciales. Entonces el doctor Wellens empezó a analizar la morfología en B1 y obviamente, según lo que yo les había dicho, si tenemos morfologías que son diferentes a los criterios de bloqueo típico de rama derecha en B1 y en B6, o sea, R monofásica, QR o R con R', obviamente esto es de taquicardia ventricular. ¿Por qué esta R mayor que la segunda?
¿O cómo se explica que la primera R mayor que la segunda sea sugestivo de TB? ¿Qué quiere decir? Que esta R es más ancha y lo que indica que tenemos una activación más lenta que la activación final. Lo mismo si nos vamos a B6. Si B6 está mirando una activación que viene de izquierda a derecha, vamos a tener algo muy alto en la supra y vamos a tener algo muy pequeño en la ventricular, o tan pequeño que no nos dé una R sino un complejo QS, o que nos dé un R en las septales. Y se los voy a mostrar en trazos. Este es un paciente con una taquicardia QRS ancho. Vemos que tiene el patrón RSR'. Ya si vemos este patrón, es altamente sugestivo de que estamos ante una supraventricular con conducción aberrante. Y vemos que B6 tiene más R que S, y que esa S final tiene un empastamiento. ¿Por qué se da ese empastamiento? Por lo que les explicaba la activación eléctrica del corazón cuando estamos en presencia de bloqueo de rama derecha. Y esta es la observación inicial que ellos veían. Cuando había bloqueo de rama derecha teníamos RSR', y cuando había un extrasístole ventricular veíamos que el pico inicial o el pico izquierdo era más alto que el pico derecho. Ellos hacían solo observaciones y comparaban, pero si uno ya aplica todo el entendimiento de activación eléctrica, todas esas observaciones fueron teniendo sentido. Esta es otra paciente con una taquicardia QRS ancho, B1 positivo, y miren la observación. Tenemos una R inicial en B1 mayor que la R final. Y con eso es criterio diagnóstico de taquicardia ventricular. Y si nos vamos a mirar el B6, tenemos que tiene un B6 con RS en ese paciente con taquicardia ventricular. Pero faltaban los pacientes que tenían morfología de bloqueo de rama izquierda. Entonces vino la doctora Elizabeth Kindwall y el doctor Mark Josephson en Filadelfia e idearon los criterios en presencia de morfología de bloqueo de rama izquierda, también basados en las mismas observaciones. Y volvemos a lo mismo. Si B1 es negativo y la onda R inicial dura más de 30 milisegundos, ¿qué quiere decir? Que esta activación inicial es lenta. Si tenemos un inicio al nadir de la S mayor a 60 milisegundos, lo que nos indica es que todo esto es muy lento. O si tenemos una parte final con un notch o un empastamiento, lo que nos indica es que toda esa activación inicial va a ser lenta, lo que sugiere que estamos ante taquicardia ventricular. Si tenemos que en presencia de morfología bloqueo de rama izquierda, todo el B6 es positivo, es el único criterio para hablar de supraventricular. Entonces, con los años hemos ido sumando criterios, y si a eso les recordamos lo que les había dicho, el eje eléctrico durante la taquicardia nos vuelve más específicos y certeros en los diagnósticos. Este gráfico me parece muy interesante porque de aquí vienen otros criterios y otros algoritmos que han desarrollado con los años, y es lo que pasa con ABR. ABR es una derivada netamente derecha. Cuando hay una supra con morfología de bloqueo de rama derecha, la activación inicial se da a la septal, después el ventrículo izquierdo y por último el ventrículo derecho. Entonces, ABR que ve una activación que se aleja, pero que se aleja de una forma abrupta. Por eso vemos que la parte inicial es muy delgada. Y la parte final, que es la que se acerca a ABR, vean que es ancha. Eso cuando estamos en una supra con bloqueo de rama derecha. En la rama izquierda es lo contrario. Tenemos una activación inicial del septum de derecha a izquierda y ABR va a haber algo negativo, pero recto. Vemos el ventrículo derecho que se activa después y se suma a eso recto. Pero vemos que la parte final, que es de utilizando célula a célula, es un poco más ancha. Entonces estamos hablando de rápido, lento. Pero en TB, si tenemos una TB del ápex, vemos que hay una activación que viene de izquierda a derecha. Y entonces ABR que ve algo positivo, pero algo positivo ancho, completamente ancho, porque todo el ventrículo es el que está manifestándose en esa activación. Si tenemos en la pared basal y lateral ABR que ve algo positivo que se acerca. Si tenemos algo en la pared inferior, ABR, ¿cómo lo va a ver?
positivo. Las únicas donde la ABR va a ser negativo son las que se originan de la base del ventrículo izquierdo, pero son negativas, pero su parte inicial tiene o una R empastadita, perdón que está pequeño el dibujo, pero ahorita lo vamos a ampliar, o una activación lenta o un empastamiento en la parte final. ¿Y eso qué hace? Si tenemos morfología de bloqueo de rama derecha, quiere decir que la activación va desde el ventrículo izquierdo y todo el eje se concentra ahí. Si tenemos, si tenemos morfología de bloqueo de rama izquierda, la activación se centra en el ventrículo derecho y todo el eje se va a ir a esa zona. Entonces vino el doctor Brugada en el 78 y empezó a utilizar la mayoría de los criterios. Entonces ya no nos los vamos a aprender de memoria, sino que ya los entendemos todo. Entonces lo primero, si no hay concordancia precordial, que no es más que la explicación de la ausencia de RS, en precordiales hablamos de TB. Entonces, ¿dónde miramos? B4 y B5. Miren que aquí tiene RS. Entonces, con esto ese criterio de concordancia precordial sale. Y este es un ejemplo. Ese paciente de la taquicardia ventricular de la parte posterior tenemos B1, B2, B3, B4, B5 y B6, todos positivos. O sea, concordancia precordial positivo. Y ahí tenemos diagnóstico de TB. Entonces, ya terminamos el diagnóstico en ese paciente. Si no, nos vamos a medir el intervalo RS en precordiales. Tenemos un paciente con taquicardia QRS ancho con morfología de bloqueo de rama derecha, pero todavía no voy a hablar de eso, sino que solo estoy mirando los primeros criterios y el que sigue es hablar del intervalo, o sea, la duración inicial de la activación. Y como vemos aquí claramente, eso tiene 1, 2, 3 cuadritos, tiene 120 milisegundos. Y ya con esto tenemos el diagnóstico de taquicardia ventricular. Y miren en el círculo que quiero recalcar que hay un latido de fusión, el que les había mencionado previamente. Lo contrario, cuando miramos ese intervalo RS en precordiales es cuando es completamente corto. Como ven aquí, la duración desde el inicio hasta el nadir de la S es menos de cuadrito y medio. Y como vemos, como les había explicado, la activación inicial es muy rápida. Y eso es muy sugestivo de que esto es supraventricular. Entonces tenemos que pasar al siguiente criterio, que es buscar la disociación auriculoventricular, que ya se las había explicado previamente. Si usted la encuentra, ya se queda con el diagnóstico de taquicardia ventricular. Pero si seguimos y no nos ha cumplido ninguno de los criterios, pasamos a mirar si es B1 positivo o si es B1 negativo. Si es B1 positivo, le aplicamos los criterios que había descrito el doctor Wellens. Si es positivo, monofásico, y si B6 es ancho, estamos ante el diagnóstico de taquicardia ventricular. O puede ser también tener QRS en B1 y tener B6 con una R inicial cortica y una S final que es más larga. Aquí se los amplío para que lo vean mucho más claro. Esto nos muestra activaciones iniciales lentas y activaciones finales tardías. Lo contrario para supra, ya les había mostrado este electro, RSR' simulando un bloqueo de rama derecha y B6 completamente positivo. Esta es una supra con conducción aberrante. Si tiene B1 negativo, nos vamos a los criterios que había hablado la doctora Kinwall. Miramos B1, miren que dura más de 30 milisegundos y miren que la deflexión intrínsecoide dura más de 70 milisegundos y eso es criterio de taquicardia ventricular. Lo contrario, cuando tenemos esa activación inicial que dura menos de 30 milisegundos. Ya les había hablado de por qué el doctor Berekei había planteado estos criterios y él solo se basa en diferencias en la dirección y la velocidad de activación ventricular. Entonces, el doctor Berekei lo que nos dice es mirar ABR. Si ABR tiene una positividad en la parte inicial,
estamos claramente ante una taquicardia ventricular, como lo vemos claramente en la parte inicial. Si posteriormente no tenemos esa positividad, sino que estamos en una ATV que venga de la base del ventrículo izquierdo, nos toca mirar cómo es esa parte inicial. Entonces podemos tener una Q o una R inicial. Si esa onda R inicial dura más de 40 milisegundos, estamos ante una taquicardia ventricular. Si tenemos que la parte inicial o la onda Q mira o dura menos de 30 milisegundos, estamos ante una taquicardia ventricular. Me disculpan un segundo, debo parar porque se me dañó el anotador. Jorge, voy a tratar de seguir solo con la animación. Entonces vemos que en los criterios de Berekei, tener un vector derecho, o sea, mirar solo la derivada ABR, si es positiva, usted ya sabe, si es positiva y ancha, que está ante una TV, y ya se quedó así. Muy fácil ese criterio. O si comienza con una Q, y si esa Q dura más de 40 milisegundos, estamos ante una TV. O si esa Q tiene un notch o un empastamiento, estamos ante una TV. Si no tenemos ante algo de eso, nos vamos a medir las velocidades. Velocidad inicial y velocidad final, como está en la parte derecha de la diapositiva. Vemos un cuadrito verde donde dice el 5. Vean que ahí sube 1 milivoltio y en la parte final sube más de 5 milivoltios. ¿Qué quiere decir que suba 1 al principio y que suba 5 al final? Que ese 1 indica que la conducción fue muy lenta, extremadamente lenta, o sea que fue por tejido muscular ventricular. Y que la parte final fue por el sistema especializado. Y ese es un criterio de taquicardia ventricular. Aquí lo haré más fácil. Miren B1, que es ancho, y ya con eso tengo el diagnóstico de taquicardia ventricular. Miramos ABR, tiene también una R inicial que dura más de 40 milisegundos y tenemos diagnóstico de taquicardia ventricular. Miren ese ABR con el empastamiento en la parte final, que es extremadamente claro. Doc, si quiere, suspenda un segundito la presentación y revisa qué pasa en el Se me acabó la batería. Se me acabó la batería y necesito activar el del S. Perdón un momento. Tranquilo, Doc. Es que no me deja con mi mouse llegar a activarlo. ¿Puede suspender la compartir pantalla mientras un minuto, Doc? No, Okay. No creo que haya problema. No, ahora se me bloqueó todo. Trata de... Bueno, mientras reiniciamos la charla, le damos gracias a todos los asistentes a este webinar y les voy a dar una información. Estos webinars van a dar un punto para la recertificación en el CAMES. Es importante tratar de asistir a estos webinars a través de Zoom, no tanto por Facebook. Ya, a partir de la semana entrante, a los asistentes que se inscribieron con los correos les va a llegar esta información y donde van a inscribirse para poder lograr el punto para la recertificación en el campo. Sí, queremos contarles que por junta directiva se decidió que se va a otorgar un punto por cada webinar. Vamos a montar en la plataforma de inscripciones de la Sociedad Colombiana de Cardiología un módulo para que se inscriban, para que ustedes observen los webinars que se están publicitando semanalmente y a través de esa plataforma van a poder inscribirse en los que sean de su interés. Para que ustedes puedan descargar el certificado, nosotros tenemos que observar a través de los registros que Zoom hace
o incluso los registros que en Facebook aparecen, quiénes participaron y durante cuánto tiempo estuvieron conectados. De forma que solamente cuando se haya cumplido el 75% del tiempo efectivo del webinar, a esas personas se les va a confirmar la asistencia y después a través del correo electrónico se les informará, pero ustedes también en la plataforma de inscripciones.ssc.org.co, también allí podrán, a través de escribiendo su correo, van a poder observar qué certificados están disponibles y podrán descargarlos también. Eso es importante que lo tengan presente. Vamos a intentar hacerlo también hacia el pasado, al menos desde el mes de agosto, de todos los webinars de agosto, pero pues es un trabajo bastante dispendioso, por lo que les pedimos algo de paciencia, pero la sociedad se ha comprometido con hacer ese proceso de certificación para que ustedes puedan utilizar esos puntos para obtener su recertificación más pronto. El doctor Miranda ya volvió con nosotros. Doc, ¿tiene el micrófono apagado? Eso, Doc. Entonces, simplemente reinicie su presentación y retome donde iba. No hay ningún problema. Muchísimas gracias a todos por su paciencia y por su interés. Hasta pronto. Bueno, la tecnología siempre nos ayuda en estos momentos. Retomemos la parte que íbamos hablando de los criterios de Berekei. La clave es mirar esa activación en ABR, y esa activación en ABR es la que nos puede decir si es TV o no. Como vemos, ABR en este trazo no es positiva y la parte inicial se ve delgada. Entonces aquí nos toca ampliar y mirar las velocidades iniciales y las velocidades terminales. Entonces miren que ahí les señalo que la velocidad inicial no alcanza a subir 2 milivoltios y la velocidad final sube más de 5 milivoltios. O sea, con ese solo criterio ahí hablamos de que estamos en presencia de taquicardia ventricular. Y aquí nos viene a acompañar el doctor Pava, que basado en esos elementos planteó su algoritmo mirando D2. ¿Por qué D2? Porque es una derivada que muestra muy bien la activación que viene de arriba hacia abajo, porque es una derivada que nos muestra bien cómo es la activación ventricular y porque nos permite mirar esa activación inicial. Y el criterio de él es muy fácil. Si la activación inicial, o sea, desde que inicia el QRS hasta el pico de la onda R, es mayor a 50 milisegundos, el diagnóstico de TB está hecho. Y puede ser si es positivo D2 o si es negativo. Si es negativo, nos vamos desde el inicio del complejo QRS hasta la primera deflexión después de esa negatividad. Si es mayor a 50, nos habla de taquicardia ventricular. Y faltaban los chinos, que también han colaborado este año con un nuevo algoritmo que me parece muy interesante y que su estudio lo comparó con el de Brugada, con el de Berekei y con el de Pava, logrando los mejores resultados estadísticos. Entonces, este algoritmo lo que nos habla es de las diferentes direcciones de la despolarización que tiene la TB y la supra. Y solo se basa en los electrodos del plano frontal. D1, D2, D3, ABR, ABL, ABF. Pero llegamos al mismo principio. En la taquicardia ventricular esa activación depende de músculo a músculo. Y al ser así vamos a tener dos grandes grupos de TB. Las que vienen de la parte superior del ventrículo izquierdo o las que vienen de la parte inferior del ventrículo izquierdo o del ventrículo derecho. Entonces, para hacerlo más gráfico, tenemos en la parte superior izquierda del gráfico, vemos que hay una flecha que va de superior a inferior. Entonces, las derivadas inferiores, ¿qué van a ver? Si ven ahí en las flechas, D2, D3 y ABF van a ser positivas en la taquicardia ventricular. Todo lo contrario, si la activación viene de inferior a superior, las derivadas
D2, D3 y ABF que les estoy mostrando ahí van a mostrarnos una activación que es completamente negativa, o sea, basándose en los principios que les había mencionado previamente. Y basados en eso, crearon varios criterios y sacaron parte del algoritmo de Berekei. Si tenemos una onda R monofásica en ABR, o sea, positiva en ABR, como se ve en el gráfico A, ya tenemos diagnóstico de taquicardia ventricular. Y ya paramos el algoritmo. Pasamos al siguiente punto y es basado en esta activación que les acabo de explicar. Si tenemos un QRS que es predominantemente negativo en D1, en D2 y en D3, indica que todas esas fuerzas eléctricas vienen de superior a inferior y que vienen de una sola zona. Es una forma de mirar la concordancia precordial, pero desde otro punto de vista. Ya con eso tenemos diagnóstico de taquicardia ventricular. Pero si nos queda faltando, entonces nos vamos al tercer criterio, que es el complejo QRS opuesto en las derivaciones de las extremidades. Se oye muy enredado, pero en realidad es un término fácil de entender. Entonces tenemos que mirar que las derivadas inferiores sean o positivas o negativas, pero que todas compartan la misma polaridad. O todas son positivas o todas son negativas, D2, D3 y ABF. Y compararlas con las otras derivadas del plano frontal, D1, ABL y D1, ABL y ABR. Si 2 de 3 de las otras con las que estamos comparando tienen la dirección contraria, estamos ante el diagnóstico de TB. Pero vamos a hacerlo más didáctico. Si miran el gráfico C1, vemos D2, D3 y ABF son positivos. Entonces lo comparamos con ABR y ABL. Como ven, esas flechas negras indican que ABR y ABL son completamente negativas. Entonces tenemos que son opuestas 2 de 3 a las derivadas inferiores. Y con eso se hace el diagnóstico de taquicardia ventricular. Nos vamos a C2. Tenemos D2, D3 y ABF positivo. ¿Con quién lo vamos a comparar? Con D1, con ABR y con ABL. Aquí que vemos que D1 es negativo, que ABR es negativo y que ABL es negativo. Entonces tenemos 2 de 3, se cumple el criterio y hablamos de taquicardia ventricular. Nos vamos al C3, la misma apreciación, D2, D3, ABF positivo y tenemos ABR y ABL negativo. En C5 vemos lo contrario, D2, D3 y ABF negativo y vemos que cambian las otras derivadas siendo positivas y con eso se hace el diagnóstico de taquicardia ventricular. Pero hay gente que nos quiere enredar más y quiere usar la sensibilidad y especificidad de cada uno de estos criterios y sumarlos en puntajes y han logrado muy buenos resultados, como el VT Score, en el cual vean que hay criterios de todo lo que les he hablado y a cada uno le dan un punto y si tenemos más de 3, hay un 99.6% de especificidad para TB. Y si le damos más de 4, tenemos 100% de especificidad para TB. O el de Pachón, que con tener más de uno de esos criterios mencionados ahí, habla de taquicardia ventricular. Y miren que en todos siempre recalcan la disociación auriculoventricular. Griffith hace lo contrario. Griffith lo que dice es que todo lo que uno vea es TB, a menos que uno encuentre los patrones típicos de bloqueo de rama derecha o los patrones típicos de bloqueo de rama izquierda. Entonces, lo más importante es, cuando usted va a evaluar un paciente con un electro con taquicardia de QRS ancho, es que al menos el 80% de todas estas taquicardias son TB. Si usted tiene una cardiopatía estructural o tiene una edad por encima de la mediana, la probabilidad sube al 90%. A veces, muchos de estos ritmos pueden ser bloqueo de rama preexistente o conducción aberrante, pero siempre debemos pensar TB como la primera opción. Miren que ya hay algoritmos de una sola derivada, hay algoritmos de varias derivadas y varios criterios.
Hay algoritmos de varios criterios individuales que suman puntajes e independiente del algoritmo, la primera opción debe ser TV. La conducción aberrante siempre va a tener un QRS que es extremadamente organizado y eso es una clave para diferenciarlo de una taquicardia ventricular. Y el otro punto importante es que si usted tiene que la activación inicial eléctrica es retardada, siempre piense en taquicardia ventricular. Y lo más importante para las personas que están en urgencias, si el paciente está inestable, usted tiene que pensar en terapia eléctrica. Y después que saque al paciente de la crisis, es que va a pensar en hacer un diagnóstico diferencial. Entonces uno puede tener que en un electro puedes hacer el diagnóstico con todos los algoritmos. Si nos vamos a ese electro, vemos que tiene una taquicardia QRS ancho como con B1 positivo, ¿ya? Si nos vemos ese trazo de 2 que está abajo, tiene disociación AB y con eso ya se puede hablar de taquicardia ventricular. Lástima que se me dañó el cursor. Si nos vamos a ABR, es completamente positivo y ya por Berekei es taquicardia ventricular. Si nos vamos a los criterios de morfología en B1 para taquicardia ventricular, miren que B1 es monofásico positivo y B6 tiene una R inicial más pequeña que la S, es taquicardia ventricular. Y si nos vamos al algoritmo de las derivadas que les había mencionado al final, tenemos 2, 3, ABF negativo, como lo ven ahí, y ven que ABR y ABL son positivos, o sea que cumplió todos los criterios para taquicardia ventricular. Mil disculpas por el defecto que tuvimos con el computador durante la transmisión. Esto era lo que quería compartirles en el día de hoy. Esto hace parte del curso de electrocardiografía avanzada que vamos a lanzar próximamente en el Colegio Colombiano de Electrofisiología y en el que le estaremos compartiendo cuando ya esté listo para su lanzamiento. Pasamos a la parte de preguntas. Doctor Palma. Bueno, muchas gracias por tan excelente charla y toda la información que nos dio esta noche. Vamos al panel de preguntas, ya tenemos la primera. ¿Cómo definir el inicio del QRS en el criterio de PAVA en D2, ya que no siempre es fácil? Ese es uno de los grandes problemas y por lo cual la especificidad de ese criterio en los estudios posteriores, cuando los compararon con otros, nos dio mucha dificultad para validarlo y nos dio una especificidad de 70%. Es muy difícil, por ejemplo, en ese trazo que hace parte del paper original y ahí se los estoy mostrando, definir dónde comienza. Uno trata de establecer una línea, una línea de base de donde uno presume que comienza la positividad y es donde después de esta parte que es la negativa, donde cambia abruptamente la posibilidad, hacia positivo. Se ve como un pequeño cambio en la línea que se va trazando del QRS, pero no es fácil de diferenciar. A veces pienso que es más fácil cuando la deflexión es negativa. Y la otra pregunta que nos hacía nuestro querido doctor Saulo Navarrete, la parte de los ritmos idioventriculares acelerados. Los ritmos idioventriculares acelerados son unos ritmos más que todo de automaticidad que vienen por debajo de la bifurcación del His-Purkinje, que tienen un comportamiento muy parecido a una TB, pero no tienen todos los criterios para hablar de una TB, pero por la zona anatómica yo pensaría que uno le puede aplicar los mismos criterios de diagnósticos de taquicardia ventricular, pero el contexto es diferente porque un ritmo idioventricular acelerado puede ser un marcador de isquemia o un marcador de escape, porque a veces cuando falla el nodo sinusal o el nodo AB, un ritmo idioventricular acelerado puede ser una automaticidad que estaba latente y que se convierte en el ritmo que empieza a rescatar a ese corazón en el paciente. Bueno, otra pregunta que tenemos por acá.
En los casos de taquicardia ventricular idiopática es importante aclarar no concordancia precordial y la diferencia de transmisión. En taquicardia ventricular idiopática, como les expliqué en alguna parte de la charla, muchas de esas taquicardias vienen de zonas cercanas al sistema His-Purkinje. La activación es mucho más rápida y pueden simular un origen supraventricular. No siempre tienen concordancia precordial, dependiendo de la zona donde se esté activando esa taquicardia ventricular idiopática, y generalmente en las del tracto de salida del ventrículo derecho. Y hoy en día que tenemos más entendimiento de la anatomía, hay algunas extrasístoles o taquicardias que tienen morfología que sugiere que viene del tracto de salida del ventrículo derecho, pero vienen del ventrículo izquierdo, porque ya tenemos un entendimiento muy diferente de la anatomía cardíaca. El mensaje para los estudiantes, me preguntan de pregrado de qué hacer en urgencias. Si usted, lo que les decía, si usted tiene un paciente inestable, usted tiene que actuar y no ponerse a divagar. Y la idea es manejar el algoritmo que usted mejor entienda. Si usted se familiariza con uno con otro, el que usted domine y el que tenga más capacidad de interpretar, ese es el que usted debe usar. Pero si el paciente está inestable, cardioviértalo. Y después puede hacer el ejercicio del diagnóstico diferencial. ¿Por qué hay que hacerlo? Así sea después, porque todo cambia. Si está ante una TB, usted tiene que pensar en que el paciente tuvo un infarto, que tiene isquemia, que tiene una cardiopatía dilatada. Si es un paciente joven y tiene una taquicardia QRS ancho, siempre irse más hacia que es una taquicardia supraventricular. Otra pregunta. ¿Cómo se deben abordar las taquicardias de complejo ancho que aparecen durante el ejercicio, pero en reposo tienen un trazo electrocardiográfico normal? Hay que pensar una descarga de catecolaminas como el principal disparador de estas arritmias. Hay que pensar en isquemia y siempre hay que correlacionarlo con la edad y los factores de riesgo del paciente. Si tienes un paciente joven que hace una taquicardia QRS ancho con actividad física, hay que pensar en una posibilidad de una taquicardia ventricular catecolaminérgica. O si estamos en un paciente de 70 años, hipertenso, diabético, y empieza a hacer ejercicio y hace TB, ese paciente tiene la DEA ocluida como primera opción. O sea, hay que pensar en lo grande siempre en cardiología y en medicina, no pensar en lo raro, sino en lo más obvio, en la lógica y en el sentido común en todo esto. Otra pregunta. ¿Hay algún tipo de taquicardia donde fallan los algoritmos? En las taquicardias fasciculares, en las taquicardias por reentrada rama a rama, las taquicardias que usan fibras de Maheim. Fibras de Maheim quiere decir que utilizan el nodo AB y tienen una conexión con los fascículos. Están las atriofasciculares, las no fasciculares o las taquicardias de conducción antidrómica a través de una vía accesoria. Porque estas taquicardias, las primeras utilizan el sistema de conducción especializado, entonces no es fácil distinguirlas de una supra con aberrancia. Y la antidrómica, como baja por la vía accesoria y baja directamente al ventrículo, se activa lento, rápido, basado en lo que les estuve diciendo. Hay una pregunta del doctor Jorge Armando Rojas que me parece muy importante y que todos debemos hacernos, y es que si la estabilidad clínica nos dice si es ventricular o supraventricular. No, antes pensábamos que un paciente con una taquicardia ventricular se inestabilizaba más que una supra. El hecho de que un paciente esté estable hemodinámicamente no quiere decir que no sea de origen ventricular, porque si tiene un buen ventrículo, él la puede tolerar. Entonces, nunca confiarse de la estabilidad eléctrica en los pacientes. Creo que ha sido una jornada muy, muy provechosa. Espero podernos conectar pronto. Ahí les agregué la cuenta de Twitter para que envíen electrocardiogramas y podamos empezar a hacer discusiones interesantes de todo lo que vayan encontrando. Los electros más difíciles de encontrar de estas taquicardias son los que tienen morfología
de bloqueo de rama izquierda son más frecuentes, los de la morfología de bloqueo de rama derecha, sino que a veces es difícil conseguir electros porque el paciente está inestable y lo cardiovierten o le colocan el medicamento. Entonces, muchas gracias a la Sociedad Colombiana de Cardiología, al Colegio Colombiano de Electrofisiología, y espero podernos ver pronto. Bueno, muchas gracias por su asistencia y los esperamos en los próximos webinars. Muchísimas gracias a todos. Hasta la próxima. Bueno, gracias.